El Día de la Tierra volvió a pasar este año y eso me hizo pensar un poco sobre nuestro querido pasatiempo de la impresión 3D. Después de todo, aunque la impresión 3D tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono de varias maneras, a fin de cuentas, seguimos produciendo cosas de plástico, muchas de las cuales inevitablemente terminarán en un vertedero. Así que en este video voy a compartir 19 formas prácticas, efectivas y realmente accesibles para reducir la huella de carbono de tu pasatiempo para que puedas seguir imprimiendo sin culpa. Y quédate hasta el final porque algunas de estas realmente podrían sorprenderte. Vamos a ello. La primera categoría de mejoras y optimizaciones que podemos hacer involucra nuestra elección de materiales y accesorios. Para quitar de en medio la más obvia, hablemos rápidamente sobre tu elección de polímeros. Ahora, como probablemente sabes, la mayoría de los plásticos como PET, PP y ABS están hechos de subproductos del petróleo, lo que conlleva un alto costo ambiental, incluso si solo son subproductos de la industria de los combustibles fósiles. Y aunque las cadenas de suministro, los fertilizantes y demás implican que el PLA no es automáticamente ecológico solo porque sea de origen biológico, todavía hay un beneficio significativo al elegirlo. Primero, se derrite a temperaturas más bajas con una base de impresión más fría y sin cámara con calefacción, lo que ahorra energía durante la extrusión y la impresión. Pero eso no es todo, porque resulta que la naturaleza ha creado estos increíbles dispositivos alimentados por energía solar que realmente capturan dióxido de carbono del ambiente y lo almacenan como biomasa. Se llaman plantas, y te recomiendo mucho que salgas y toques algunas si tienes la oportunidad. Ahora, no quiero exagerar este punto, pero algunas revisiones estiman que cada kilo de PLA producido puede implicar la absorción de alrededor de 1.8 kilos de CO2 atmosférico durante el nuevo crecimiento de la materia prima, lo cual es realmente genial, si me lo preguntas. El impacto ambiental real es mucho más complicado de calcular. Pero en resumen, los átomos de carbono en tu impresión 3D de PLA provienen del carbono atmosférico, mientras que los de tu impresión de ABS o PETG provienen de dinosaurios muertos, succionados con un popote. Por supuesto, el PLA no es adecuado para todo, pero hoy en día tenemos productos basados en PLA bastante increíbles como PLA Pro o High-Temp PLA de Polymaker y muchos más como esos. Así que la próxima vez que pienses en tomar automáticamente ese rollo de PETG, considera si algo como PLA Pro puede hacer el trabajo igual de bien. Además de elegir polímeros más amigables con el medio ambiente, también puedes optar por comprar filamento reciclado. Primero, ahora existen empresas completas como Recycling Fabrique y Key Refill que venden material 100% reciclado a menudo en carretes reutilizados y donados. Pero más allá de eso, muchas de las marcas principales como Polymaker, Prusament, Colorfab y hasta Filamentum ya ofrecen filamentos hechos de plásticos reciclados, redes de pesca y fibra de carbono. Y según Prusa, la fabricación de su PLA y PETG reciclados emite entre un 56 y 57% menos de emisiones en comparación con el material virgen. Así que, al comprar estos productos, no solo salvas plástico de terminar en el basurero o en el océano, también reduces la huella de carbono de tus propias impresiones 3D y además le demuestras a estas empresas que a nosotros, los aficionados, realmente nos importa este tema. Y al hacerlo, los estás motivando a desarrollar más de estos productos. Otra manera bastante obvia de reducir nuestra huella de carbono es eligiendo bien los carretes de filamento. No solo el filamento, sino los propios carretes. Hoy en día, los carretes recargables se están volviendo cada vez más comunes con marcas como Prusament, Polymaker y Bamboo Lab. Y sí te animo a que elijas esos siempre que tengas la opción. Pero incluso cuando las recargas no son una opción, como con algunos filamentos de fibra de carbono, te animo a que elijas marcas que usen carretes de cartón y cajas hechas de material reciclado. No solo es más ecológico que los carretes de plástico que probablemente nunca se reciclen realmente, sino que más adelante en el video te mostraré una manera increíble de usar ese cartón para reducir aún más tu huella de carbono. Pero más allá de las marcas que usan materiales reciclados en su empaque, hay algunas marcas que realmente van más allá, plantando árboles o compensando las emisiones de carbono con cada carrete vendido. Ahora, históricamente, Polymaker era famoso por plantar un árbol por cada carrete de Polyterra vendido, pero desde que están cambiando su nombre a Panchroma, en realidad no he podido verificar si esta iniciativa sigue en marcha.
Afortunadamente, parece que esto ha tenido un impacto más allá de los 145,000 árboles plantados hasta la fecha, porque empresas como Eureka Filaments y Elegoo han tomado nota y ahora también se comprometen a plantar un árbol por cada carrete vendido. Como mencioné antes, los árboles y las plantas en general son de los medios más eficientes en cuanto a energía que tenemos para capturar carbono del ambiente y, en general, hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Así que realmente me gustaría ver a más marcas haciendo esto. Y si estás de acuerdo conmigo, te animo a dejar un comentario abajo mencionando tu marca de filamento favorita. O si quieres puntos extra, compárteles este video en Twitter y pídeles que lo consideren. Y la última decisión que podemos tomar involucra los productos que usamos para realmente imprimir en 3D. La mayor parte de la energía necesaria para imprimir algo en 3D no proviene de derretir el plástico en sí, sino de calentar la superficie de impresión y a veces la cámara a 60, 80 o incluso 120 grados durante horas. Afortunadamente, hoy en día sí tenemos algunas formas de reducir ese consumo de energía y reemplazarlo usando tecnología. Primero tenemos estas nuevas placas de impresión de alto agarre como la serie CryoGrip de BenQ. Además, tenemos fórmulas de última generación como el nuevo Super Grip del patrocinador del canal, Magidoo. Ahora, ambos productos están diseñados para permitirte obtener una mejor adhesión a la cama a temperaturas más bajas tanto en la cama como en la cámara. Ahora, otros creadores ya han hecho análisis más profundos sobre el posible ahorro de energía, así que no voy a entrar en esos detalles. Solo te recuerdo que si decides adquirir alguno de estos productos, asegúrate de cambiar realmente los perfiles de filamento en tu slicer para que imprimas con esas temperaturas más bajas. Pero si necesitas calentar tu base de impresión e incluso tu cámara, puedes reducir aún más tu consumo de energía imprimiendo en lotes. Después de todo, realmente no es eficiente calentar toda la base y la cámara solo para imprimir unas cuantas piezas de ABS a la vez. Ahora, si confías en tu impresora o al menos tienes habilitada la función de excluir objetos, intenta imprimir lotes de piezas más grandes para reducir este desperdicio termodinámico. Así que esas son algunas de las formas en que podemos reducir el impacto ambiental de nuestra impresión 3D tomando mejores decisiones. Pero claro, todavía hay un impacto considerable asociado con este pasatiempo, así que ahora cambiemos de tema y hablemos de cómo podemos compensar parte de ese impacto. La primera, y por mucho, la forma más fácil de compensar tu huella de carbono es, por supuesto, pagarle a alguien más para que lo haga. Y no estoy hablando de algún sistema opaco de créditos de carbono donde compras los créditos de carbono imaginarios no utilizados de alguna empresa solo para sentirte bien contigo mismo. Estoy hablando literalmente de pagarle a alguien para que elimine una cantidad medible de carbono de la atmósfera en tu nombre. Ahora hay muchas formas confiables y serias de hacerlo. Si, por ejemplo, te importa la reforestación además de la captura de carbono, entonces puedes trabajar con la misma organización con la que trabajan empresas como Elegoo y hacer una donación única o mensual a una de ellas, treeplanted.org, quienes harán todo el increíblemente difícil trabajo de plantar los árboles correctos en los ecosistemas adecuados en el momento indicado para lograr el mayor impacto. Si, por otro lado, quieres ayudar a financiar tecnologías futuras que podrían llevar a un avance ambiental, puedes suscribirte mensualmente a Climeworks. Esto no está patrocinado, pero compartiré un enlace de referencia con 10% de descuento si te interesa. No gano nada con eso. Ahora, Climeworks ofrece 3 combinaciones diferentes de eliminación de carbono basada en la naturaleza y en la tecnología. Personalmente, uso esta opción porque me gusta mucho cómo me dan un panel donde puedo ver cuánto carbono he pagado para eliminar y cuánto realmente se ha eliminado. O, si quieres una mezcla más diversificada y no te importa tanto el impacto realmente rastreable, puedes revisar TerraPaz, que te permite hacer una donación mensual para apoyar su amplio portafolio de proyectos de emisiones de carbono, desde la reforestación hasta iniciativas de reducción de emisiones y mucho, mucho más. Voy a poner todos estos enlaces en la descripción. Ahora, estos servicios no son caros. Creo que gasto como $25 al mes en Climeworks y realmente están reduciendo tu huella de carbono de una manera real y medible. Así que si haces mucha impresión 3D o viajas mucho en avión, te recomiendo que los revises. Otra forma sorprendentemente impactante de reducir tus emisiones de carbono es, de hecho, haciendo composta. Resulta que cuando nuestros desechos de comida pasan por descomposición anaeróbica, como en un vertedero, emiten metano, que es aproximadamente 80 veces más dañino para el medio ambiente que el CO2 durante los primeros 20 años.
Así que una manera muy práctica de evitar que eso suceda es simplemente hacer composta con tus propios restos de comida en casa. Pero en realidad se pone mucho mejor, ¿sabes qué? Cada montón de composta necesita muchos materiales secos o ricos en carbono para equilibrar los materiales verdes ricos en nitrógeno de los restos de tu cocina. La cosa es que la mayoría de nosotros no producimos mucho aserrín ni tampoco recibimos un periódico diario en la puerta de nuestra casa. Afortunadamente, aquí es donde la impresión 3D puede ayudarnos bastante. Así que hace un tiempo empecé a romper todas mis cajas de filamento y carretes de cartón y a tirarlos en mi compostador casero. Ahora, como generalmente están hechos de materiales reciclados, terminan descomponiéndose muy bien. Y tengo que decir que la calidad de mi composta ha mejorado muchísimo ahora que tengo muchos más materiales secos. Realmente es un doble beneficio. Y en caso de que te preocupen los pegamentos que se usan para unir el cartón, me comuniqué con Polymaker y les pedí que investigaran al respecto. Ahora, por supuesto, no puedo hablar por todos los fabricantes de bobinas de cartón, pero según Polymaker, sus proveedores usan pegamento de almidón de maíz o PVA y siempre tinta ecológica. Ahora, ninguna de esas cosas debería ser dañina si se composta y luego se usa en tu huerto, pero no soy científico ni funcionario de salud pública. Así que si quieres estar seguro, puedes simplemente remojar el cartón en agua tibia y enjuagarlo para quitar todos los pegamentos antes de romperlo. Esto tiene el beneficio adicional de que hace mucho más fácil romperlo en pedazos manejables. O si quieres estar aún más seguro, puedes elegir usar este abono solo en cosas como tu jardín de flores y árboles que no dan fruto. Y para aquellos de ustedes que ya están poniendo excusas como no tengo jardín, simplemente no lo hagan. Hoy en día puedes comprar sistemas de compostaje muy bonitos y compactos que pueden estar en un balcón. De hecho, en mi último departamento ni siquiera tenía balcón, así que simplemente doné un compostador para la azotea de mi edificio para que todos lo usaran. Esta sola acción tiene un impacto realmente enorme y no es difícil de hacer, así que por favor nada de excusas. Ahora, otra manera menos obvia de compensar nuestra huella de carbono es usando la impresión 3D para arreglar cosas que de otro modo terminarían en un vertedero. No sé tú, pero desde que tengo una impresora 3D veo los productos a mi alrededor de una manera completamente diferente. Ya no veo un ensamblaje complicado para el que nunca podré encontrar piezas de repuesto. En cambio, veo un reto emocionante y una oportunidad para mejorar mis habilidades en CAD. Desde arreglar la interminable cantidad de juguetes rotos de niños que parecen llegarme, hasta mejorar o modificar un producto antiguo en lugar de simplemente reemplazarlo. La impresión 3D nos da un montón de oportunidades para reducir nuestro consumo, y aunque quizá no puedas medir directamente el impacto de esto, definitivamente lo tiene. Y cuando salgas a buscar varias cosas para arreglar y reparar en la casa o en la oficina, vas a querer asegurarte de tener herramientas de alta calidad que te ayuden en el ensamblaje y desensamblaje. Y ahí es donde entra el patrocinador de este video, Hoto Tools. Me has visto usar herramientas Hoto en el canal desde hace mucho tiempo. Me encanta su cápsula de aire comprimido, su serie Snap Block de desarmadores, herramienta rotatoria y taladro de precisión. De hecho, hasta me encanta su cinta métrica y su mini desarmador portátil. Pero la herramienta que más uso de manera constante tiene que ser esta, el desarmador Pixel Drive. Ahora, te preguntarás, ¿por qué? Bueno, primero porque es el único desarmador de mano que he usado que realmente tiene suficiente torque para hacer el trabajo. Estamos hablando de 6 Nm en la configuración más alta, pero más allá de eso, tiene 2 velocidades y 6 configuraciones de torque ajustables. Así que ya no barro ni rompo tornillos, que ustedes saben que sí suelo hacer. Además, con la recarga rápida por USB-C, siempre está listo cuando lo necesito. Pero como dije, me encanta toda su línea de herramientas porque todo está realmente bien hecho, con muchísima atención al detalle y consideración en cuanto al diseño y la ergonomía. Así que me asocié con Hoto para darles un 10% de descuento en todo su sitio usando el enlace y el código de cupón que están en la descripción. Y con el Día del Padre acercándose, quizá quieras comprar algunas cosas para los papás que forman parte de tu vida. O seamos honestos, mándale el enlace a tu esposa y dile lo que quieres. Muy bien, volvamos al video y hablemos sobre reciclar y reutilizar. No es ningún secreto que casi todos los filamentos comunes de impresión 3D en realidad no son reciclables en los centros de reciclaje comerciales. Pero incluso si lo fuera, e incluso si la mayoría de los plásticos que destinas al reciclaje no terminaran de todos modos en un vertedero, sin el marcado adecuado, simplemente nunca serán reciclados. Y eso significa que depende de nosotros asegurarnos de que nuestros desechos de impresión 3D se utilicen de manera adecuada.
La primera, y obviamente la forma más ideal, es reciclar tu filamento y convertirlo de nuevo en filamento nuevo, dándole una vida completamente nueva como cualquier pieza que necesites imprimir después. Y con cada vez más productos de reciclaje de escritorio y de consumo llegando al mercado, esto finalmente se está volviendo cada día más accesible. Ya quedaron atrás los días en los que tenías que hacer lo que yo hice y gastar miles y miles de dólares y semanas de tu vida soldando y construyendo todo tu propio equipo. Y realmente espero que productos como el Loop o el Creality M1 realmente cumplan con lo que prometen. Ahora, como nota aparte sobre eso, muchos de ustedes me han preguntado, y espero poder conseguir ambos, además de otro modelo de extrusora de otro de sus competidores, muy pronto. Ha sido un poco difícil logísticamente con todo lo que está pasando en mi parte del mundo. Pero también, mientras tanto, actualmente estoy experimentando con esta máquina de moldeo por inyección de escritorio de Plasticpreneur como un medio para reciclar los desechos de impresión 3D más contaminados. Así que suscríbete si te interesa cualquiera de esas cosas. Me importa mucho esto y voy a seguir hablando de ello. Pero, por cierto, en realidad no tienes que hacer filamento para reciclar de manera significativa tus impresiones 3D, no faltan maneras de hacerlo realmente. Así que elige la opción que prefieras. Podrías derretir los restos de tu impresora 3D en moldes de silicón como mostró Uncle Jesse en un video hace unos años. Podrías usar una prensa de láminas para convertir impresiones fallidas en grandes hojas, como lo ha hecho Michael de Teaching Tech. O podrías usar el método recomendado por Brothers Make y combinar una prensa para paninis con algunos moldes de madera para hacer bolitas. De hecho, sinceramente, ni siquiera necesitas fundir el material para reciclarlo y darle una nueva vida. Podrías triturar piezas pequeñas en una licuadora de alta calidad o en una trituradora impresa en 3D manualmente, y luego usar ese material triturado en lugar de agregar material virgen adicional para aumentar el peso de tus impresiones. Mi punto es que hay muchas formas creativas de reciclar tu filamento y convertirlo en algo nuevo. Así que no te obsesiones con configuraciones de extrusoras caras si no tienes el presupuesto o no tiene sentido para ti. Solo empieza a experimentar. Solo hazlo de manera segura, por favor. Pero claro, reciclar tu propio filamento todavía requiere algo de equipo y tiempo, y no todos tienen esas cosas. Afortunadamente no tienes que hacerlo solo. Aunque las grandes empresas de reciclaje de impresión 3D, compañías como Recycling Fabrique, aún no aceptan desechos de cualquier persona en todo el mundo, poco a poco están abriendo más centros de reciclaje de filamento en todo el mundo. De hecho, Prusa Research ya tiene un mapa mundial, donde estos centros pueden registrarse para empezar a aceptar desechos de impresión 3D, y ya hay más de 100 de ellos en todo el mundo. Vamos a dejar el enlace en la descripción. Así que si eres una de las muchas personas en mi audiencia que ha estado guardando sus desechos de impresión 3D y no te ves gastando $1,500 en tu propio equipo de reciclaje, te recomiendo mucho que le envíes un mensaje al centro de reciclaje más cercano a ti. Y para nuestra última categoría, hablemos de formas en las que podríamos reducir nuestro uso de plásticos y de impresoras, eliminando la mayor cantidad posible de esos desechos. La primera es algo fácil de lograr. Reduce tus perímetros y el relleno. La mayoría de los perfiles de los slicers tienen por defecto un relleno de cuadrícula del 15%, pero para la mayoría de las cosas que imprimirías, eso en realidad es mucho más de lo que necesitas. A menos que estés comprimiendo la impresión, la mayor parte de la resistencia en realidad proviene de los perímetros, no del relleno. Y el relleno se necesita principalmente para soportar las paredes mientras se están imprimiendo. Así que, en su lugar, considera bajar el porcentaje de relleno o usar un patrón de relleno adaptativo como el Support Cubic, que varía estratégicamente el relleno según la necesidad. Y para las piezas que realmente no necesitan resistencia a la compresión, simplemente cambia a relleno Lightning. En cuanto a los perímetros, sé lo fácil que es simplemente exagerar y aumentarlos cada vez que quieres un margen de seguridad. Pero solo te recuerdo que estos plásticos, especialmente el PETG y el PLA, son increíblemente resistentes, mucho más de lo que necesitamos para la mayoría de nuestras aplicaciones. Así que piénsalo 2 veces antes de subir la cantidad e imprimir con 6 perímetros. Otra excelente manera de reducir tu consumo de filamento es simplemente minimizando el uso de soportes y bordes de adhesión. La mejor manera de hacer esto es, por supuesto, orientando tus piezas de manera óptima. Y siempre que sea posible, si estás diseñando algo, hazlo de forma que minimices la necesidad de soportes. Otra gran fuente de desperdicio en la impresión 3D proviene de fallas de impresión, y no hay nada que desperdicie más material que despertar y encontrar la cama llena de espagueti. Ahora, parte de esto, por supuesto, es inevitable. Los desplazamientos de capas ocurren. Los objetos se despegan de la cama, aunque se despegan mucho menos cuando usas un adhesivo de cama de alta calidad o una de esas placas de impresión de alta adherencia de las que hablamos antes.
Pero al menos podemos minimizar el desperdicio cuando inevitablemente suceden. Una forma de hacer esto es activando la detección de fallas con inteligencia artificial incorporada en tu impresora y autorizándola para que pause la impresión automáticamente, lo cual no todas las impresoras traen configurado de fábrica. Y si tu impresora no tiene detección de fallas con inteligencia artificial, revisa si es compatible con un software como Obico u Octo Everywhere, que agrega capacidad de detección de fallas externa a muchas de las impresoras más populares del mercado. Y luego entra y autoriza que pause tu impresión si vas a hacer impresiones largas durante la noche, o por lo menos configura notificaciones móviles en tu teléfono para que puedas revisar y detener la impresión si es necesario o cancelar ese objeto en particular. Otra gran fuente de desperdicio en la impresión 3D es volver a imprimir cosas como prototipos o impresiones imperfectas. Y no quiero señalar ni avergonzar a nadie, pero sí sé que algunas personas promueven una filosofía de diseño que implica volver a imprimir docenas y docenas de prototipos para llegar a la versión final. Y, por supuesto, no hay sustituto para realmente imprimir un prototipo, sostenerlo y probarlo en el mundo real. Pero como explicó recientemente Christopher Helmke, un diseñador al que realmente respeto mucho, en el canal de Young Tech Engineering, puedes reducir mucho de eso si simplemente te sientas y piensas a fondo en todos los diferentes problemas antes de imprimir. Claro, requiere un poco más de esfuerzo mental, especialmente para los que somos propensos al TDAH, pero al final del día es más rápido y eficiente que hacer varias impresiones de varias horas cada vez que haces un cambio. Además, algo que suelo hacer tanto en las piezas que diseño como en las que acabo de descargar es simplemente modificar la pieza impresa en lugar de volver a imprimirla por completo. Si algo queda muy ajustado o está obstruyendo de alguna manera, puedo taladrarlo, usar una herramienta rotatoria o simplemente usar un soplete para ablandar el plástico y lograr que encaje. Si está flojo, puedo ponerle una capa de cinta o darle una pasada de pintura en aerosol para apretarlo un poco. Sí, eso significa que muchos de mis proyectos son imperfectos o se ven más feos por dentro de lo que estarían si simplemente reimprimiera las piezas. Y sí, a menudo olvido hacer los cambios antes de publicar mis diseños en printables. Lo siento, pero al final del día me ahorro un montón de horas de impresión, mucho de mi tiempo y bastante filamento simplemente conformándome con un poco de imperfección hecha a mano en mis proyectos terminados. Ahora, otra cosa similar que puedes hacer es diseñar tus piezas para que sean reparables. Si sabes que una pieza probablemente se va a desgastar o romper, haz que sea una parte removible y separada de un ensamblaje. Si anticipas que necesitarás ajustar o quitar piezas, entonces diseña para usar insertos roscados térmicos y así aumentar la vida útil de la pieza. Claro, es muy fácil y muy barato simplemente volver a imprimir todo cuando algo se daña, pero también genera muchísimo desperdicio. Otro aspecto de la impresión 3D que genera muchísimo desperdicio es secar tu filamento. O sea, piénsalo por un segundo. Dejamos un rollo de filamento afuera o lo imprimimos sin una caja de secado. Dejamos que absorba un montón de humedad y luego usamos un aparato de 200 vatios, un elemento calefactor durante 6 a 8 horas para quitar esa pequeña cantidad de humedad. Y luego hacemos lo mismo una y otra vez cada vez que usamos el filamento. Así que, en su lugar, puedes ahorrar mucha energía haciendo una de dos cosas. Primero, como sugirió este comentarista muy inteligente, en realidad podemos secar nuestro filamento o incluso nuestro desecante simplemente colocándolo en el fondo de una cámara caliente de la impresora 3D mientras imprimimos. Secado de filamento gratis. Pero más que eso, podemos ahorrar mucha energía simplemente manteniendo nuestro filamento seco desde el principio. Eso significa imprimir materiales higroscópicos desde una caja seca y almacenar el filamento a largo plazo en un gabinete seco. Ahora, con ese fin, recientemente pasé semanas probando y ajustando una forma muy emocionante de mantener el filamento seco usando tan solo 3 vatios de energía. Y los resultados fueron muy sorprendentes y muy emocionantes. Así que puedes ver ese video justo aquí. Eso es todo por esta semana, pero los veré a todos en The Next Layer.